Hay historias que no nacieron en libros, ni en escuelas, ni en templos. Nacieron en el aire. Dicen que hubo un tiempo en que las personas no se reunían para aprender algo nuevo. Se reunían para recordar. Al caer la tarde, cuando el sol bajaba y el mundo empezaba a guardar silencio, la gente se sentaba bajo la sombra de un árbol. No había escenario, no había micrófonos, no había prisa. Solo un círculo y en el centro alguien que sabía escuchar lo suficiente como para poder contar. Le llamaban juglar. Aunque en otros tiempos lo llamaron de otras formas, algunos le decían sabio, otros lo veían como un extraño. Había quienes pensaban que jugaba con las palabras, como si fueran acertijos, como si no quisiera decir las cosas de frente. Pero no era eso, no hablaba en metáforas para confundir. Hablaba así porque sabía que la verdad no puede ser entregada, solo puede ser reconocida. Por eso no daba respuestas, contaba historias, no explicaba, abría espacios. Y en ese espacio cada quien encontraba lo que estaba listo para ver. Tal vez por eso, quienes sabían escuchar no buscaban entenderlo todo. Se sentaban y dejaban que algo les hablara desde dentro. No porque supiera más que los otros, sino porque sabía cómo decirlo. Tomaba las historias del mundo, las pasaba por el fuego del corazón y las devolvía convertidas en algo vivo. A veces eran cuentos, a veces eran cantos, a veces eran solo unas palabras dichas en el momento exacto. Y algo ocurría. Las personas no aplaudían, no analizaban, no preguntaban, solo escuchaban. Y mientras escuchaban, algo en su interior comenzaba a acomodarse, como si las historias encontraran su lugar, como si la vida por un instante se volviera clara. Dicen que esos lugares todavía existen, que cada vez que alguien cuenta desde la verdad y alguien escucha sin prisa, el juglar vuelve a aparecer. Hoy vamos a sentarnos un momento bajo ese árbol y escuchar. Y a veces esas historias no desaparecen, solo cambian de voz y alguien las vuelve a contar. Cuentos, sueños, cuentos como sueños y sueños como cuentos. Cuentos para despertar a la marmota y a los topos, y cuentos para dormir a la lechuza y al mochuelo. Cuentos para las niñas y las mozas, para las comadres y los viejos, para el delfín y la infantina, para los galeotes y los presos. Cuentos de sobremesa, de sacristía y de tinelo. Cuentos de arcángeles y de pólvora. Cuentos del cielo y del infierno. Llevo en mi corazón toda clase de cuentos, cuentos traducidos a un lenguaje universal, escénico y poético. Yo no hago más que darles vida, dramática forma y movimiento, para embutirlos en la escena, para acomodarlos y meterlos en este escenario vacío, como el mundo, antes del Génesis y el Verbo. A veces los acorto, los alargo, los cepillo y remiendo con las humildes pero atrevidas herramientas carpinteras de mi ingenio. Traigo estos invisibles duendecillos conmigo. Saluden a los señores y señoras con respeto.
Ellos son su imaginación y su ingenio que pondrán y quitarán los escenarios rápidos y en silencio. Soy un personaje trashumante, equívoco y sin tiempo. Soy aquella vieja vendedora de sombras y de llanto que ahora pregona cuentos. Aquel juglarón soy de enigmas y acertijos que ahora fabrica sueños. Me durmieron con un cuento y me despertaron con un sueño. La vida es un cuento que termina en un sueño. La historia, una serpiente que se muerde la fábula. Y el narrador, el cronista de la realidad y del misterio. No tengo edad ni patria. En este pelo hay cabellos de Eva y de alguna pastora del Quijote, pelos de las pelucas empolvadas del siglo XVIII y de las melenas románticas del XIX, cabellos de algunos escritores modernos y cabellos hospicianos y anónimos que no se sabe cuándo, cómo ni por qué me salieron. Cuentos para despertar a la marmota y a los topos, y cuentos para dormir a la lechuza y al mochuelo. Y ahora que lo saben todo, quién soy, de dónde salgo y qué pretendo, cuál es mi mercancía y qué es lo que pregono o lo que vendo, díganme, ¿qué cuento es su cuento? ¿Quieren un cuento trágico o burlesco? ¿Un cuento donde juegue la astucia o el enredo? ¿Un cuento donde mande la acción o donde mande el verbo? ¿Un cuento de amor que marche con un ritmo de pavana y final de caramelo? ¿O un cuento de pasiones primitivas con un final bárbaro y sangriento? ¿Un cuento de aleluya donde todos se salvan? ¿O un cuento explosivo, ¡paf!, donde todos se vayan al infierno? Pero mejor dejémoslo a la suerte. Y ahora, el que salga primero. Y entonces el juglar contó. Érase que se era, érase una vez, un hombre que tenía por oficio ir por la vida recogiendo las pequeñas alegrías que la gente dejaba olvidadas o que tiraba por no tener importancia. Y así, a fuerza de irse echando encima todas esas alegrías, fue cambiando su sombra hasta que llegó a ser de colores. Lo conocí un día que iba hacia un maizal cargado de arcoíris para colocarlo en medio de una negra tormenta. Decía que nada más para quitarle un poco lo dramático. Ese mismo día me contó que él era el encargado de poner color en las mejillas de las doncellas que habían muerto, para que pareciera que estaban dormidas. Su mirada tenía la propiedad de transparentar los más caros anhelos. Desde que me vio, empecé a andar los caminos, a recorrer los pueblos, y ahora busco bajo las piedras y en los arroyos las historias que la gente ha ido dejando olvidadas por no tener importancia, para contarlas como cuentos en noches de lluvia y así irle quitando un poco de negrura
a la vida de la gente. Tal vez no estamos aquí para entender las historias, sino para recordar lo que ya sabíamos.